Muy buenas tardes. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Mi tema es del computador. La asignatura es de TIC. El tema es el computador. El computador, creado hace muchas décadas entre aparatos, sigue en constante evolución y es uno de los inventos más populares de la historia, ocupando un lugar en casi todos los hogares del mundo, al igual que el cuerpo humano. La computadora necesita de una parte material, tangible y visible para funcionar, pero también de ideas, funciones y un alma en no se puede ver. Ambas cosas reciben el nombre de hardware y software. La historia del computador. Las computadoras, computadores y ordenadores son las herramientas de cálculo más eficientes jamás inventadas. Tienen el suficiente poder de calcular autonomía y velocidad de procesamiento para reemplazarnos en muchas tareas o permitimos dinámicamente del trabajo que nunca antes en la historia había sido posible, el punto tal que a verse hoy en el día indispensablemente los aparatos se inventaron en el siglo XX, revolucionado para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, las comunicaciones, la sociedad y muchas áreas de, de vida. Su historia comienza como el primer computador, propiamente dicho, cuyo autoría no puede adjudiciarle estrictamente a ninguna persona en solitario. Desde entonces han cambiado enormemente y nos han cambiado enormemente, por lo que muchos estudios consideran su aparición una segunda evolución industrial o incluso una revolución digital. Diferencia entre hardware y software. Esta es la principal diferencia entre hardware y software. Como hemos visto al inicio de este artículo, el hardware es la parte física del dispositivo. Esto es sus accesorios, mientras que el software comprende el conjunto de códigos del sistema operativo. Periféricos de entrada. Los dispositivos periféricos de entrada son dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que éste los procese u ordene, aparte de que el término periférico indica a menudo el concepto de adicional, pero no es esencial. Muchos periféricos son elementos fundamentales para un sistema informático. Sin embargo, al ser fuente para un sistema informático, sin embargo, al ser las fuentes primordiales de entrada, se pueden considerar como extensiones en un sistema. Un dispositivo de entrada es cualquier periférico del equipamiento de la computadora, utilizando para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. Periféricos de salida. Producen hacia el exterior lo que ocurre en la computadora, de modo que la información puede ser conocida por el usuario. Los periféricos de salida son los encargados de producir la información, promueven el aparato en forma de textos, gráficos, dibujos, fotografías o espacios tridimensionales.
Por ejemplo, la impresora, los parlantes o el monitor. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras o entre una computadora u otros periféricos externos a la computadora. Entre ellos se encuentran los siguientes: fax modem, tarjeta de red, concentrador, conmutador, enrutador, tarjeta inalámbrica, tarjeta de Bluetooth. Sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como es el teclado, el mouse, el impresor y la placa de red, entre otros. Los periféricos utilizan un driver o controlador y son desarrollados por los fabricantes de cada equipo. Las vías dispositivas. El computador. En 1938, el ingeniero alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que se puede considerar como tal, de funcionamiento electrónico y utilizado relés. Era programable mediante cinta perforadora y usaba sistema binario y lógico veloz. La diferencia entre el hardware y el software. El hardware es la parte de una computadora que es visible y tangible. En cambio, el software es el programa para computadoras, es decir, el software da instrucciones que controlen el hardware. Periférico de entrada. Se utilizan para introducir datos y señales desde el medio interior hasta la unidad de procesamiento de la computadora para que sean procesados, por ejemplo, el teclado, el mouse y el micrófono. Periférico de salida. Son aquellos periféricos que ordenan y cuya finalidad dan información al usuario. Se distinguen de los dispositivos de entrada aquellos mediante los cuales el usuario incorpora información al ordenador. Los dispositivos de salida muestran información que ya ha sido ingresada y procesada, información que se devuelven al mundo. Periférico de comunicación son aquellos dispositivos que sirven para establecer una transmisión de datos a distancia entre un computador y otro, o entre un computador y otro periférico remoto. Dicha comunicación puede darse de manera alámbrica o inalámbrica, y de acuerdo a su naturaleza técnica dispondrán de más o menos velocidad de transmisión y más o menos alcance. Sistema operativo. Permite manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. Muchas gracias, se le agradece por su atención. Sí, dile que te ayude. Ya.